Aroma de aceite consagra la aurora, perfume del alma que el verbo adora, el crisma que fluye, el don del ungido, el pueblo se une en un solo latido. La tarde desciende, la mesa está lista, el rey de los cielos se pierde de vista, se ciñe la toalla, se inclina al Señor, lavando los pies por un puro amor. En pan y en vino su vida nos deja, mientras la sombra del huerto se aleja. Hagan memoria, susurra el amigo, cuerpo y sangre en el trigo y la vid. Bienvenidos a este Jueves Santo, bienvenidos a Liturgia Viva, a este podcast en donde hoy descubriremos la importancia de la misa crismal, la importancia de la Sagrada Eucaristía y sobre todo la importancia del mandamiento del amor. Hoy hablaremos de la importancia inclusive de orar por nuestros sacerdotes. Nuestros ponentes el día de hoy nos traen un podcast realmente transformador, con distintos santos. La vida patrística, los santos de la Iglesia, nos ayudarán a comprender la liturgia de hoy, que empieza desde muy temprano y acaba en un altar vacío. Damos la bienvenida e iniciamos hoy, Jueves Santo, un momento de gracia. Prepárate, porque empieza el corazón a latir más fuerte. Imagina por un momento una celebración, una misa que arranca con el repique glorioso de todas las campanas, cantos festivos, vestiduras deslumbrantes y el aroma penetrante de perfumes carísimos flotando por toda la iglesia. Un despliegue sensorial tremendo, claro. Totalmente. Y que, apenas unas horas después, esa misma jornada termina en un silencio sepulcral, con los altares completamente desnudos, vacíos, y una sensación física de abandono absoluto. Es un latigazo emocional. Es un choque, sí. Es que la Iglesia hace esto a propósito, fíjate. Claro, es una preparación sensorial para la privación absoluta que viene después. Hoy, Jueves Santo, vamos a sumergirnos en esta inmersión profunda para entender exactamente por qué la liturgia diseña este choque de contrastes. Y, para esta inmersión hemos recopilado una pila fascinante de textos magisteriales, escritos de los padres de la Iglesia y directrices litúrgicas, porque nuestro objetivo hoy no es hacer un simple repaso histórico. Ya, no es leer la Wikipedia sobre algo que pasó hace 2000 años en Jerusalén, no. Exacto, no. Nuestra misión hoy es entender el engranaje de lo que los primeros cristianos llamaban mistagogía. Vale, detengámonos ahí un segundo. Vamos a traducir eso para los mortales. Porque la palabra mistagogía suena a clase súper avanzada de teología dogmática. Básicamente significa, corrígeme si me equivoco, ser conducidos de la mano hacia el interior del misterio verdad. Entender la mecánica de lo que está ocurriendo. Le has definido perfecto, sí. No es simplemente recordar algo, es participar. Hoy presenciamos, y además con una precisión dogmática milimétrica, el nacimiento de 3 realidades inmensas, 3 pilares que, sostienen toda la estructura de la gracia. Ostras, 3 pilares, que se dice pronto. Se dice pronto, sí. La institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandamiento del amor fraterno. Y fíjate, para entender este misterio de verdad, tenemos que empezar por la mañana.
Por la mañana, claro. Eso es, bajo la bóveda de la catedral, en una liturgia que muchas veces, lamentablemente, pasa desapercibida, que es la misa crismal. Es fascinante eso, ¿eh? Porque la atención de todo el mundo suele estar puesta en la noche, en la última cena, en el lavatorio, pero la mañana del Jueves Santo, o los días previos, según la diócesis, tiene una fuerza visual tremenda. Es la manifestación de toda la comunión de la iglesia local. Exactamente. Todos juntos. O sea, el obispo está allí rodeado de absolutamente todo su presbiterio, de todos sus sacerdotes, renovando promesas. Y el centro neurálgico de esa mañana es la bendición de los óleos, de los aceites. Y aquí sí que te pido que nos expliques el porqué. Claro. ¿El porqué de los aceites? Sí. Porque en nuestra época, a ver, tú vas al supermercado y el aceite es, bueno, para cocinar una tortilla o, no sé, para cosmética. Pero en la antigüedad esto tenía un peso vital gigantesco, ¿no? Hay que viajar un poco a la mentalidad antigua para captar el impacto real de esto. En la antigüedad, o sea, el aceite era medicina, era alimento y, ojo a esto, era la armadura del atleta. La armadura. ¿Cómo que la armadura? Sí, sí. A ver, los gladiadores y los luchadores grecorromanos se untaban el cuerpo entero en aceite por dos razones fundamentales. Una, para calentar los músculos y dos, para que los agarres del enemigo, de su rival, resbalaran en el cuerpo a cuerpo. ¡Madre mía! Entonces, claro, cuando el obispo bendice el óleo de los catecúmenos, que es el primer aceite, está preparando a los que se van a bautizar para un combate espiritual. O sea, les da esa especie de lubricación divina para que las garras del demonio resbalen sobre ellos. Literalmente, esa es la imagen teológica. Es brutal. Es que esa imagen del gladiador espiritual te cambia por completo la perspectiva de lo que es un bautismo, ¿eh? No es solo echar agüita en la cabeza y ya está. Es prepararte para la guerra. Exacto. No es un trámite bonito para hacer fotos. Y luego está el óleo de los enfermos. Que, a ver, en un mundo sin paracetamol ni analgésicos modernos, el aceite calmaba las heridas, suavizaba el dolor físico de una forma muy real. Claro, y la Iglesia lo usa como vehículo sensible, material, de la gracia, para dar ese consuelo, el alivio y, muy importante, el perdón de los pecados a quienes están en la debilidad extrema de la enfermedad. Eso es. Pero a ver, tenemos el aceite para el combate y el aceite para sanar. Pero la liturgia da un salto cualitativo impresionante con el tercer aceite de la mañana. El Santo Crisma. El Santo Crisma. Y aquí los textos del Magisterio nos insisten en que este aceite no solo se bendice, sino que se consagra. Es distinto. Y se le añade un elemento muy peculiar, que es un bálsamo fragante. Y aquí te pregunto cuál es la mecánica. O sea, ¿por qué mezclar resina de árbol aromática con aceite de oliva? Pues mira, la mezcla tiene una profundidad teológica deslumbrante. El bálsamo es una resina que, en la propia naturaleza, protege de la corrupción, preserva las cosas. Al consagrar el crisma, el obispo invoca directamente al Espíritu Santo. De hecho, en el rito sopla físicamente sobre la vasija del aceite. Ostras, el aliento de vida, ¿no? Como en el Génesis. Exactamente. Ese bálsamo le imparte al aceite lo que San Pablo denomina, textualmente, el aroma de Cristo. Vale, pero, a ver, me pongo en modo analítico. ¿Qué hace exactamente este crisma? Porque oler bien es agradable, entrar a la iglesia y oler a resina es precioso. Pero estamos hablando de teología dogmática, no de aromaterapia. Claro, no es un ambientador sagrado. Pensemos en un sello de cera, en un documento real, antiguo, lacrado. O en sintonizar una radio, pero en una frecuencia que ya es permanente, inalterable. El Santo Crisma hace algo ontológico. Ontológico. O sea, que cambia el ser mismo de la persona. Eso es. Cambia tu ser en el nivel más profundo posible. Se usa para sellar a los confirmados, ungir la coronilla de los recién bautizados y, muy importante para hoy, consagrar las manos de los sacerdotes y la cabeza de los obispos. Te marca para siempre. Te sintoniza para siempre en la frecuencia divina, transformando al creyente en otro Cristo. O sea que cuando alguien asiste a un bautismo o a una ordenación sacerdotal y de repente le llega ese olor fuerte a pino, a resina dulce, no es simplemente que respetamos una tradición bonita. Como decía San León Magno de manera magistral y cito de memoria, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado ahora a sus sacramentos.
Es una cita espectacular, sí. Es que el perfume es la prueba palpable, o sea, la reclamación física de que la acción de Jesucristo está ocurriendo en ese preciso instante delante de ti. Así es. Y fíjate, toda esa sobreabundancia sensorial de la mañana, la luz entrando por las vidrieras de la catedral, los perfumes, los cantos, la comunión de cientos de sacerdotes abrazándose, todo eso no es casualidad. Prepara el alma. La Iglesia, la liturgia, es experta en la psicología humana. Sabe cómo funcionamos. Claro. Nos llena los sentidos a tope por la mañana para llevarnos a la intimidad y finalmente al vacío más absoluto por la tarde y la noche. Pues hagamos esa transición ahora nosotros. Cae la tarde, cruzamos el pórtico y entramos a la misa in coena Domini, la misa de la Cena del Señor. Y aquí marca oficialmente el inicio del Triduo Pascual y arranca ese latigazo emocional del que yo hablaba al principio del programa. El contraste brutal. Sí, las vestiduras de los sacerdotes son de un blanco festivo deslumbrante. Empieza a sonar el canto del Gloria, que llevamos sin cantarlo toda la Cuaresma. Y de repente, ¡pam!, repican absolutamente todas las campanas de la iglesia con un júbilo tremendo. Y en medio de ese ruido atronador, silencio. Enmudecen. Enmudecen por completo. Se apagan. En muchos pueblos y ciudades de España, por ejemplo, ya solo se oirá el sonido seco, astillado, de una matraca de madera hasta la noche del Sábado Santo. O sea, ese silencio físico casi se te pega a la piel, se palpa en el aire. Y ese silencio abrupto tiene una función. Crea un vacío acústico que nos obliga, casi por la fuerza, a prestar una atención extrema a las palabras que van a resonar después en el altar. Prepara el escenario perfecto para la institución de la Sagrada Eucaristía. El momento cumbre. Exacto. Y aquí es vital de verdad ir a nuestras fuentes magisteriales, especialmente al Concilio de Trento y a los padres de la Iglesia, como San Justino Mártir. Porque, a ver, existe una tentación moderna constante en la que todos podemos caer de suavizar este misterio. Totalmente de acuerdo. Es que es facilísimo sentarse en el banco y pensar, ¡ay, qué bonito! Comparten el pan en memoria del maestro que se despide, es una metáfora preciosa de la unidad humana. Oye, nos quedamos tan anchos. Claro, como si fuera una cena de amigos, conmovedora, y ya está. Exacto, pero los textos del magisterio que estamos analizando se levantan como un muro infranqueable contra esa reducción. No, o sea, si lo dejamos en mero símbolo, nos cargamos el dogma entero. Se cae todo el edificio. Literalmente se cae. Si es solo un símbolo, como decía una famosa escritora católica, al diablo con ello. O sea, no vale para nada. La enseñanza ininterrumpida de la Iglesia desde el minuto 1 es que la Eucaristía es la actualización real del sacrificio nuevo y eterno. Y cuando decimos real... Cuando el sacerdote pronuncia las palabras «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros», ocurre un cambio sustancial, dogmáticamente hablando, la transubstanciación. Expliquemos un poco ese mecanismo, ese cambio, porque es la clave de bóveda de nuestra fe. Vale, visualicémoslo así. La apariencia de las cosas, lo que la filosofía llama sus accidentes, su sabor, su textura crujiente, su olor, todo eso permanece intacto. Tú lo masticas y el pan sigue pareciendo pan. Sabe a pan de trigo. Exacto. Pero la realidad profunda que sostiene a ese pan, su qué es en esencia, eso se convierte real, verdadera y sustancialmente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es lo que San Agustín intentaba explicar a sus fieles con una frase que a mí personalmente todavía hoy me produce escalofríos. A ver, cuéntanos. Él decía que en esa última cena, Cristo fue llevado en sus propias manos cuando dijo: «Esto es mi cuerpo». Puf, te estalla la cabeza. Imagina intentar sostenerte a ti mismo en tus propias manos. O sea, es algo que rompe por completo todos los esquemas de la física, de la biología y de la lógica humana. Solo Dios puede hacer una genialidad así. Es que supera todo entendimiento. Y en ese altar de madera se está anticipando además, sin derramamiento de sangre todavía, el mismo y exacto sacrificio que apenas unas horas después va a ocurrir en el Gólgota de manera brutal y sangrienta. Es que la víctima es exactamente la misma, Cristo. Y fíjate en un detalle que a mí me impresiona mucho. En medio de toda esta densidad sacramental y teológica, Jesús realiza un gesto que deja a los apóstoles completamente descolocados. O sea, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe una toalla a la cintura y empieza a lavarse los pies sucios a los discípulos. El famoso mandatum, el lavatorio.
Y aquí, si me lo permites, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Porque, a veces escuchamos ciertas homilías o leemos artículos por ahí que reducen este lavatorio de los pies a, no sé, a una especie de charla moral sobre la humildad y la empatía social. En plan, sed buenos los unos con los otros, ayudad en casa, no seáis arrogantes en el trabajo. Como una lección de ética ciudadana, ¿no? Eso es. Pero en los documentos de la Iglesia que estamos desgranando, se usa una palabra técnica muy específica y muy contundente. Se dice que es un acto soteriológico. Y claro, ¿qué significa eso en la práctica? Porque te aseguro que no es solo una lección de buenos modales. No, desde luego que no. Decir que es un acto soteriológico significa que tiene que ver directa y exclusivamente con la salvación del género humano. O sea, con salvarnos del infierno y del pecado. Cristo no está dando clases de protocolo o cortesía social en el cenáculo. Ya, no está diciendo, mira qué humilde soy. Para nada. En el mundo antiguo, cuando alguien se quitaba el manto exterior y se ceñía la túnica interior con un cinturón o en este caso con una toalla, lo hacía por dos razones. Porque iba a realizar un trabajo físico extenuante, nivel esclavo, o porque iba a entrar en combate a muerte. O sea que la toalla que se pone Jesús es en realidad como ponerse el cinturón de batalla, el equipamiento militar. Exactamente. Como han interpretado grandes exegetas a lo largo de los siglos, Jesús se ciñe porque muere luchando. O sea, esa toalla representa su entrega absoluta, su preparación inminente para cargar con el madero de la cruz. ¡Qué barbaridad! Y al instaurar este gesto junto a la Eucaristía, en la misma cena, está promulgando una ley existencial nueva, la ley de la caridad fraterna. Porque son cosas inseparables, fíjate. Quien recibe la Eucaristía queda inexcusablemente obligado a amar hasta el extremo. O sea, no puedes comulgar y luego pasar de largo ante el sufrimiento. No puedes consumir el sacramento y negarte a servir hasta mancharte las manos de barro por el otro. Me parece brutal cómo amor y Eucaristía nacen exactamente en el mismo segundo y del mismo acto. Pero espera, que esto me lleva a una duda enorme que mucha gente tiene en la cabeza. De hecho, la propia Conferencia Episcopal lo aclara repetidamente en los manuales de piedad popular. A ver. Termina esta misa vespertina in coena domini. Y termina, ¡pum!, de golpe. No hay bendición final, no hay un podéis ir en paz. El sacerdote en silencio toma el Santísimo Sacramento que acaba de consagrar y se lo lleva en una procesión solemne a una capilla lateral a la capilla de la reserva, al famosísimo monumento. Sí, el monumento, lleno de flores, de velas. Eso es. Y aquí hay una confusión cultural, diría yo, gigantesca. Yo he escuchado a muchísima gente mayor, y no tan mayor, decir que la noche del Jueves Santo van a la iglesia a, y cito textualmente, a velar al muerto. Pero esto, a nivel magisterial, es un error teológico garrafal, ¿verdad? Es un error gigante, sí. Es un anacronismo espiritual muy, muy común en España, derivado de una piedad popular, a veces un poco desubicada en el tiempo. Hay que ser clarísimos con esto. El Jueves Santo por la noche, Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Vivísimo, vamos. Claro, está en el huerto de los Olivos, sufriendo una agonía atroz, sudando sangre, sí, pero está vivo. O sea, el monumento no es, bajo ningún concepto, una representación del sepulcro o de la tumba. Entonces, claro, la pregunta lógica es, ¿por qué se traslada la Eucaristía y se esconde o se reserva con tanto cuidado y tanta parafernalia esa noche? Por una razón puramente litúrgica y muy concreta. El Viernes Santo, sumida en el dolor absoluto por la crucifixión, la Iglesia Católica no celebra la misa en ningún lugar del mundo. Es el único día del año. El único. No hay consagración ese día. Por lo tanto, el monumento es única y exclusivamente el lugar digno para conservar el pan eucarístico consagrado el jueves, que servirá para dar la comunión a los fieles en los oficios del viernes. Claro. Se adorna con cera y flores. ¿Para qué? Pues para adorar al Señor vivo en sus últimas horas de libertad, para acompañarle en su agonía en el huerto, no para llorarlo en una tumba que, históricamente hablando, todavía ni siquiera ha sido cavada en la roca. Es que entender esto te cambia por completo los esquemas mentales si vas a ir a rezar a una iglesia esa noche. O sea, vas a acompañar a tu mejor amigo que está a punto de ser arrestado y traicionado, no a visitar una lápida fría en el cementerio. Exacto, la actitud del alma es totalmente distinta. Y mientras el Santísimo está allí custodiado en ese monumento, volvemos la vista a la nave principal de la iglesia, al presbiterio, y ocurre algo visualmente sobrecogedor: el despojo del altar. Es una imagen crudísima.
¿verdad? Ver a los sacerdotes y a los acólitos quitar en silencio los manteles blancos, llevarse los misales, retirar los candelabros, cubrir las cruces con velos morados o rojos. O sea, es un vacío que te grita en la cara. El mármol o la madera fría al descubierto. Es una de las imágenes litúrgicas más crudas de todo el año, sin duda. El altar, que dogmáticamente representa a la persona de Cristo mismo en el templo, queda completamente desnudo, desolado. Es la traducción visual perfecta, ¿no? Claro, es la traducción del abandono que sufre Jesús. Le arrancan las vestiduras sin piedad, sus amigos más íntimos huyen despavoridos dejándolo solo. Y este vacío forzado y violento en la Iglesia nos lanza una pregunta directa a todos los creyentes. ¿Cuál? Pues, a ver, si Cristo se entrega por completo y se queda así de vulnerable, así de desnudo por nosotros, ¿qué nos exige esto en nuestro propio combate espiritual de cada día? ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros? Y fíjate, ese abandono del que hablas, de quedarse absolutamente solo, me hace pensar inevitablemente en los hombres que acaban de ser ordenados en esa cena de la que hablábamos, en los sacerdotes. Antes decías que a través de la unción de la mañana se convierten en otros Cristos. Ostras, esto supone una carga psicológica, moral y espiritual verdaderamente aplastante para un ser humano. Es un peso incalculable, sí. Y aquí el Papa Pío XII, en 2 documentos clave que son Mediator Dei y Sacramentum Ordinis, nos recuerda algo fundamental que a veces, se nos olvida en la rutina de ir a misa. A ver, ilumínanos. La ordenación sacerdotal no es que nosotros, la asamblea del barrio, decidamos votar y nombrar a un delegado amable para que presida la reunión del domingo. No tiene nada que ver con eso. El sacerdote recibe una marca espiritual indeleble en su alma. Un sello, como hablábamos del crisma. Eso es. Y cuando consagra el pan o cuando levanta la mano y perdona los pecados en el confesionario, no actúa por sus propias fuerzas ni por sí mismo. Actúa dogmáticamente, in persona Christi, en la persona de Cristo cabeza. O sea, le presta su cuerpo. Cristo toma prestadas las manos de ese hombre, que son pecadoras, y la voz limitada de ese hombre, para hacer presente su salvación aquí y ahora. Y aquí es donde quiero traer a colación una reflexión, yo diría que brutal, de Benedicto XVI. Porque él señalaba que estos hombres, nuestros curas, para asumir este misterio inabarcable, tienen que renunciar básicamente a su propia autorrealización humana. Así de claro, sí. O sea, renuncian a trazar su propio camino profesional, renuncian a tener una esposa, a formar una familia propia y única y exclusivamente para ser siervos de todos nosotros. Y sin embargo, a pesar de todo ese poder místico, siguen siendo humanos. Siguen siendo vasijas de barro frágiles, como dice San Pablo. Se cansan, tienen dudas vocacionales, se deprimen, se equivocan, pecan. Es un lado muy humano que a veces ignoramos. ¿Qué deber nos impone esto a ti y a mí, a los fieles de a pie? Pues nos exige una urgencia ascética ineludible. Frecuentemente en nuestra sociedad o incluso dentro de las propias parroquias, los fieles actuamos como consumidores hiperexigentes frente al clero. Vamos a quejarnos de la homilía o de que no nos atienden rápido. ¿Como si fueran funcionarios de una ONG sagrada? Exactamente. Pero la crisis de vocaciones que estamos viviendo o la caída moral de un sacerdote no son meras estadísticas para leer en las noticias, son heridas profundísimas en el cuerpo místico de Cristo. Por eso, el Jueves Santo nos impone, y digo impone, el mandato espiritual severo de rezar hasta el agotamiento por los sacerdotes. Rezar de verdad, no de boquilla. Claro. Interceder por nuevas vocaciones y sostener, pero con verdadero afecto, caridad y comprensión, a los pastores que nos guían. Es que no podemos, de verdad te digo, no podemos quedarnos sentados en los bancos como simples espectadores de una obra de teatro sagrado que nos entretiene el domingo. Tenemos que de alguna manera subir al altar también, porque en nuestro propio bautismo todos recibimos lo que se llama el sacerdocio real. Eso es fundamental recordarlo. Lo que significa que estamos llamados a ofrecer nuestra vida ordinaria, nuestro trabajo pesado en la oficina, nuestra familia, nuestras facturas, nuestro estrés. Ofrecerlo como una hostia viva unida al sacrificio del propio Cristo. Exactamente. Toda la asamblea ofrece, aunque por supuesto solo el sacerdote ministerial consagrado tenga el poder de transubstanciar. Y fíjate,
Todo este recorrido, existencial por la teología, nos lleva inevitablemente al último escenario de esta noche tan oscura. Hemos pasado de la catedral súper iluminada por la mañana. Exacto. Pasamos de la catedral, luego al calor y la intimidad del cenáculo y finalmente, al final de la jornada, desembocamos de golpe en la oscuridad fría y opresiva del Huerto de los Olivos, en Getsemaní. Es el momento de la verdad, donde todo confluye. La angustia que sufre Cristo aquí es tan extrema, tan inhumana, que se produce un fenómeno médico que está súper documentado, la hematidrosis. Sudar sangre, literalmente. Sí, sudar sangre por la ruptura masiva de los capilares de la piel ante un estrés emocional extremo. Jesucristo está cargando en ese momento él solo con el peso asfixiante de todo el horror del pecado humano, de todos los siglos. Y en el acto de obediencia más desgarrador de la historia de la humanidad, mira al cielo y dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el combate espiritual definitivo llevado a su límite absoluto. No hay más allá. Y lo que ocurre justo después de aceptar la copa del sufrimiento es, yo diría que es quizá la lección pastoral más severa de todo el Nuevo Testamento. A ver, ¿a qué te refieres? Jesús, destrozado, busca el apoyo humano de sus amigos más íntimos, de los apóstoles. Los 3 que están más cerca. Y aquí se ve una fragilidad humana por parte de ellos tremenda, ¿no? O sea, acaban de cenar copiosamente, han vivido unas emociones místicas intensísimas con el tema del lavatorio, la Eucaristía, los discursos, y el cuerpo humano simplemente colapsa, no da más de sí. Caen rendidos. Es como el primer gran no me da la vida de la historia de la iglesia primitiva. Se quedan dormidos en el suelo, vencidos por la tristeza y el cansancio. Y la pregunta que les hace Cristo al despertarlos rasga el tiempo y nos llega hasta hoy. ¿Acaso no habéis podido velar una sola hora conmigo? Ostras, es que esa pregunta, esa acepción, resuena hoy mismo exigiendo de nosotros una respuesta radical, ¿eh? Es un llamado brutal a abandonar de una vez por todas el aburguesamiento espiritual. El ir tirando. Claro, la tibieza, esa fe de mero cumplimiento y de costumbres sociales, el Jueves Santo nos interpela a limpiar y purificar nuestra alma, acercándonos de rodillas al sacramento de la reconciliación, a recuperar de verdad el asombro por la Eucaristía, quedándonos a adorar en silencio total frente al monumento esa noche, y acompañar, pero acompañar de verdad a Cristo en su agonía. No se trata de, ir a misa, conmovernos un ratito porque la música es triste y volver a nuestra rutina de siempre. Para nada. Es pasar de ser observadores pasivos, mirones de la liturgia, a ser discípulos que asumen con todas las consecuencias la cruz de su propia santificación diaria. Es que si de verdad hemos entendido, si hemos interiorizado lo que ocurrió en aquel cenáculo hace 2000 años, comprendemos que el mandato de amar hasta el extremo no es un poema romántico de tarjeta de felicitación, es una exigencia férrea que te cuesta la vida entera. La entrega absoluta, sin medida, es el único camino del cristiano. Totalmente. Y, a ver, para cerrar ya esta inmersión profunda de hoy, quiero que dejemos una idea flotando. Algo para que le deis vueltas en la cabeza y que muchas veces, con las prisas, pasamos completamente por alto en las lecturas. Volvamos por un segundo al lavatorio de los pies en la cena. Vale, volvemos atrás. Hay un detalle histórico y teológico que lo cambia absolutamente todo. Judas Iscariote también estaba allí sentado. Fíjate en eso, sí. Cristo se arrodilló en el suelo, tomó los pies sucios de Judas entre sus manos sagradas y se los lavó con la toalla, sabiendo perfecta y conscientemente lo que ese mismo hombre iba a hacer apenas unas horas después en el huerto. Si el Jueves Santo nos enseña algo hoy sobre la magnitud abrumadora de la gracia de Dios, es que este manantial de perdón fluye de manera radical para absolutamente todos, incluso para aquellos que ya llevan las monedas de plata de la traición escondidas en el bolsillo del manto. Es sobrecogedor pensarlo así. La pregunta final que nos deja este misterio es evidente. Sabiendo todo esto, ¿nos dejaremos lavar nosotros?